que es la discapacidad auditiva, donde se enfoca en la dificultad de las personas con discapacidad auditiva para acceder a los servicios de educación e inclusión en la sociedad. Nuestro artículo refleja una buena educación para todos. El curso es Trabajo Social y Desarrollo Humano, con el profesor Mario José Vázquez Pauca, con los autores Apasacana Suani Sidey, Chávez Pax Juliana Paola, Olguino Yaza Jacqueline, Mendoza Alfaro Jennifer Yesenia, López Rodríguez Yuli Casey, Segarra Lazo Valeria. Por consiguiente, les voy a presentar el resumen, que es la información recogida donde se codificó considerando el objetivo de las diferentes dificultades que tiene una persona con discapacidad auditiva para acceder a la educación e inclusión social. Las personas sordas constituyen una comunidad ya que su idioma y su propia cultura juegan un papel preponderante dado que les da una identidad. Respecto a las consecuencias físicas de la sordera, puede provocar cansancio, cefalia, vértigo, tensión muscular, estrés, problemas de alimentación o sueño. También puede ocasionar problemas estomacales o aumentar la presión sanguínea. También presentan problemas de lectura comprensiva. En los casos que no se tiene una buena competencia en la lengua oral. Una de las tensiones que viven las personas con discapacidad auditiva en relación a la exclusión social es la falta de conocimiento y aprendizaje que se hace presente en la vida cotidiana, tal como esta investigación realizada lo demostró. Las personas con discapacidad auditiva presentan unas ciertas dificultades físicas, intelectuales y algunos problemas de salud causados por la sordera. Se encontró que hay falta de acceso a la educación, especialmente en la superior, donde se analizó objetivamente a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, memorias, entre otros. Finalizando esto, se llevó a cabo que las personas con esa discapacidad carecen de oportunidades para acceder a la educación y aún más. En esta oportunidad me ha tocado exponer a mí el tema de introducción de nuestro artículo científico. En nuestra investigación se refiere básicamente al tema de la educación en las personas con discapacidad auditiva. Como nosotros bien sabemos, este tema se remonta ya a la antigüedad, ¿no? Pero hemos notado que a pesar del tiempo transcurrido, de la globalización y de la infinidad de movimientos sociales encabezados por personas que viven esta discapacidad, muchas veces aún no son considerados sujetos merecedores de derechos que les permitan participar activamente dentro de la sociedad. Hoy en día la población con discapacidad auditiva no posee las mismas oportunidades de convivencia social, ¿no? A pesar de todo el tiempo transcurrido, especialmente en el ambiente educativo y también en el laboral, ¿no? Que es por ende el laboral, ¿no? En la actualidad existe en nuestra sociedad una evidente falta de oportunidades para el logro de estudios universitarios de estas personas con dicha discapacidad. Cabe destacar también que un tema muy importante está ligado a la educación de las personas que está ligado a la educación de personas con discapacidad auditiva es la existencia de intérpretes de señas, ¿no? Debidamente calificados y aprobados por la comunidad sorda. Y más allá de la existencia de dichos intérpretes, es más importante que el número de estos en nuestra sociedad se multiplique, ¿verdad? En nuestro país en estos momentos es uno de los países considerados como atrasado en el desarrollo de lengua de señas, ¿no? Y para esto se cita el censo del año 2017, donde se observó un resultado en el cual más de 1 millón de peruanos y peruanas poseen una discapacidad auditiva, ¿no? Lo cual nos muestra la importancia del tema de los intérpretes de lengua. Eso sería todo. Gracias, profesor, por su atención. Ahora les voy a hablar sobre la metodología. Diseño del estudio ha sido de tipo cualitativa, ya que se realizó entrevistas y también se obtuvo información mediante otras páginas web. En participantes, como lo mencioné anteriormente, se hizo entrevista a Esteban Ramírez, que es director de la Escuela Lara, acá en Arequipa, a Marisol Salcedo, que es intérprete de lenguaje de señas, y a Juan Sandoval, que es persona sorda, profesor de lenguaje de señas y modelo lingüístico. El instrumento de recolección de datos, bueno, como le mencioné, se realizaron un cuestionario, una serie de preguntas a las personas entrevistadas. Esto nos ha permitido poder acercarnos más en el tema de investigación.
A la vez también se obtuvo información mediante páginas web, tanto como INEI, Defensoría del Pueblo, y Minedu. En lo que es INEI, hemos podido obtener información mediante unas encuestas que realizaron en diferentes años. También se obtuvo información mediante la plataforma de búsqueda de la biblioteca de la universidad. También se pudo buscar información en la página de Google y Google Académica. Y bueno, se utilizó lo que es palabras claves, tanto como comunidad sorda, educación sorda, igualdad, exclusión, intérprete de lenguajes de señas y personas sordas. Todas estas palabras clave nos han permitido acercarnos mejor a la búsqueda y a la información que hemos deseado obtener. Todo esto es lo que es de la metodología. Gracias. Buenos días. Llegamos a los resultados. ¿Qué hallazgos se han encontrado? Se encontró la falta de oportunidades igualitarias a las personas con discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad auditiva presentan muchas dificultades para acceder a la educación superior y aún más dificultad para llegar a culminarla. Se han visto casos de estudiantes que han desertado de los estudios por diferentes factores, tales como problemas familiares, problemas personales, problemas sociales y económicos, dificultad en el aprendizaje, entre otros. La ausencia de enseñanza y conocimiento en los centros educativos, la marginación y la segregación. Ahora vamos a describir lo que es el cuadro de tipo de discriminación y las etapas de una persona con esta discapacidad sufre. El cuadro Julie. Ahí va otra vez ya. 3, 2, 1. Etapa de niñez. Tipo de discriminación. Discriminación escolar, que es de la edad de los 6 a 8 años. Las consecuencias, la dificultad de aprendizaje, ya que como son niños, esto hace que se distraigan bastante, como los niños también que no tienen esta discapacidad. Otra etapa es la adolescencia. El tipo de discriminación, discriminación social, desde los 12 años a los 18 años aproximadamente, en donde las consecuencias pueden ser la inequidad, dificultad para crear nuevos vínculos y problemas psicológicos, porque a esta edad es donde el adolescente quiere más socializar con personas de su edad. La etapa de la juventud, tipo de discriminación laboral, la edad de los 20 años a los 25 años aproximadamente. Define esta discapacidad auditiva o pérdida auditiva parcial del aparato auditivo. Dentro de este concepto también se incluye una hipoacusia y la sordera parcial de la sordera total. Las personas con esta discapacidad se conocen como sordas o hipoacúsicas. Sordas, ¿por qué? Porque tienen la pérdida del sentido del oído. Hipoacústica, porque es una incapacidad total para escuchar sonidos con uno o con los dos oídos. También tenemos las dificultades que presenta una persona con discapacidad. Tenemos que podemos encontrar pérdidas claras de la audición, que puede afectar el rendimiento y la seguridad de la conducción vocal. También, en el caso de los infantes, se ve el retraso del vocabulario como consecuencia del desarrollo. También tenemos las personas sordas, que no se sabe si pierden el habla, pero les explicaré. Las personas sordas, en gran rasgo, no son mudas. Y a veces es bueno saber reconocer el término para no escribir esa palabra, sordo. Eso también se ve en la manera de expresarse con las demás personas. También tenemos la comunicación con personas con discapacidad auditiva. Algunas discapacidades, en este caso problemas de audición, impiden comunicar, pero mediante el proceso de canales en los que se presenta una lengua de señas para aquella discapacidad auditiva. Este es el motivo por el cual las personas con esta discapacidad desarrollan medios diferentes para comunicarse con su herramienta de señas. Ojo, no es la única. También tenemos causas de la sordera o pérdida auditiva. También presentamos las causas que no son por diferentes factores, como por ejemplo, problemas congénitos hereditarios, problemas a través del tiempo, o sufrir algún trastorno como la neuropatía auditiva o la sordera súbita, o los acuerdos de la lengua de señas, también se basa en expresiones faciales visuales. Como conclusión de nuestro tema,
hemos entendido que las personas con discapacidad auditiva tienen una propia cultura y una propia lengua. Las personas con esta discapacidad también presentan ciertas dificultades físicas, de evolución intelectual y algunos problemas de salud. Asimismo, no cuentan con las mismas oportunidades que los oyentes, y esto en muchos casos es por desconocimiento de sus propios derechos. Encontramos también que hay falta de acceso a la educación superior y que carecen de oportunidades para poder acceder a ella, y aún más dificultad para llegar a culminarla. Se han visto muchos casos de estudiantes que han desertado de los estudios superiores por diferentes factores. El déficit del nivel educativo de las personas con esta discapacidad se puede deber a que el Estado no se preocupa por este grupo de la sociedad, no les brinda la metodología adecuada para un aprendizaje óptimo e igualitario, así como tampoco hay instituciones técnicas universitarias para la preparación de intérpretes. Muy por el contrario, en otros países tienen muy en cuenta a este grupo de la sociedad, pues sí hay intérpretes de lengua de señas debidamente calificados y con estudios de nivel superior. Por ende, debemos de ser conscientes y practicar la inclusión social de toda persona que aparentemente sea diferente a nosotros.